Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Quiñones y una vez más estamos aquí reunidos en comunidad con Dash en español para traerles un poco más de la parte educativa sobre análisis técnico. Antes de pasar a todo lo que tenga que ver con las herramientas de cálculo, como puede ser el Fibonacci, y después de lo que se le conoce como la teoría de Elliott, viéndolo desde el punto de vista de un ciclo de mercado, para poder continuar con nuestro viaje, con nuestro aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes gráficos con los cuales tú te puedes apoyar para tomar una decisión o inclusive para analizar el mercado. ¿De acuerdo? Estos gráficos, vamos a agarrar el par Dash USD, que en este momento se ve bastante bueno, bastante interesante para ser sincero. Vamos a analizarlo y vamos a mostrar los diferentes tipos de gráficos. Para empezar, el gráfico más común que vas a poder encontrar es el que todo mundo ya conoce, y de hecho inclusive en la escuela lo vimos en cualquier momento. Esta gráfica se les conoce como gráficas de montaña. Estas gráficas de montaña pueden ser de esta manera. Así es. Si podemos ver, aquí tenemos dibujado unos soportes y resistencias que es de una clase anterior. Esta gráfica de montaña o área únicamente te hace ver o te puede permitir ver cómo se está comportando el mercado en manera general, ¿de acuerdo? Esto, viéndolo desde un punto de vista de información, lo único que te permite ver es cómo se ha ido comportando el mercado durante todo este tiempo, y es todo. Vaya, si lo único que te interesa saber es la comparación entre cómo ha estado de hace un mes a ahora, y esa comparación se puede resumir entre un nivel más alto y un nivel más bajo, esta gráfica te puede servir. Es como una gráfica de seguimiento. Más que nada los inversores lo toman para los índices como una gráfica para poder dar un seguimiento a cierto índice euro o índice dólar, y no entrar un poco más en análisis técnico, porque realmente lo que nos interesa saber es cómo está yendo el mercado y cómo está yendo ese índice, ¿de acuerdo? Existe otro tipo de gráfica, las llamadas velas japonesas o las velas normales, que son las que nosotros usamos. Generalmente los traders y los analistas usan este tipo de vela. ¿Por qué? Voy a pasarlo a una hora, a velas de una hora, para que pueda verse a qué me refiero. Esta vela está llena de mucha información, ¿de acuerdo? Esta vela te permite ver el precio de la apertura. El precio de la apertura, por ejemplo, la vela anterior, supongamos que es esta que se encuentra al lado de la línea roja, y la vela que sigue, de la que vamos a hablar, es esta que estoy marcando con la flecha, ¿de acuerdo? Entonces, la vela anterior acabó en este nivel, y por tanto la vela siguiente comenzó en ese nivel, ¿de acuerdo? La vela ha hecho un recorrido hacia el alza y rebotó hacia la baja, ¿de acuerdo? Y de vuelta recorrió todo su nivel a la baja, y en un punto regresó hacia el alza, encontrándose ahora en un punto que pareciera ser un cuadradito, pero en realidad se le conoce como el cuerpo de la vela, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que en esa área existe mucha consistencia de compra. En esos niveles, en esas cotizaciones, ha existido mucha cotización de compra, ¿de acuerdo? ¿Qué nos da a entender esto? Las velas japonesas nos dan a entender los niveles en los cuales el precio llegó, pero no logró soportar la presión alcista o la presión bajista, o las órdenes de compra o las órdenes de venta. Vencieron sus órdenes de compra o venta y regresaron. Pero ¿qué pasa? Vemos velas, por ejemplo, muy delgadas, muy pequeñas, en las cuales podemos notar que el precio sencillamente casi no se movió, y si se movió fue el mínimo. Ahora vemos también velas más grandes, que podemos ver que existe mucha inyección de capital o una toma de ganancias bastante fuerte, como podemos ver en esta vela, como podemos ver en esta vela y en esta vela que está aquí. Hay una toma de ganancias dado que el precio subió, sin embargo cerró por abajo de donde inició, y aún así tiene una mecha muy amplia. ¿Qué es una mecha muy amplia? Bueno, no nos compliquemos tanto la vida. Si conocemos el término vela, sabemos que el cuerpo de la vela es cera, aquello que lo enciende, o el pabilo que queda fuera de la vela, es esto, es una mecha.
Entonces, esta línea que no contiene cuerpo de vela se le conoce como mecha. Si la mecha es más amplia hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba, quiere decir que hay mucha zona de venta en esta área, que el precio llegó, no lo soportó y bajó. Lo mismo de este lado, podemos ver que al momento de irse a la baja, en esta área existe mucha zona de compra y mucha presión de compra, el precio llegó y la misma rebotó. ¿De acuerdo? Este es el principio básico cuando se le escucha de hablar de las velas japonesas o de las mechas. ¿De acuerdo? Estas formaciones, cada una de estas formaciones que podemos ver, existe una manera de leerlo. Se les llama un patrón de lectura de velas. Sin embargo, para no entrar en más detalle, para no ser más largo esta clase, vamos a dejarla para el siguiente jueves. Ese día vamos a hablar de patrones de reversión y patrones de continuidad de tendencia. Es muy importante que conozcamos estos datos para que así tú también puedas empezar a analizar el mercado y empezar a tomar decisiones sobre en dónde entrar, hasta qué nivel salir y cuándo es un buen momento, porque el mercado y las velas te dicen. Si sabes cómo leerlas, puedes tener entradas bastante consistentes y con muy buena y muy buen rendimiento. Bueno, espero que te haya gustado este video, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.